¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen no ser escuchadas, mientras que otras cambian vidas de maneras milagrosas? Esta es una pregunta que ha resonado en los corazones de muchos creyentes a lo largo de la historia. A veces oramos con fervor, pero parece que nuestras palabras no traspasan el techo de nuestra habitación. Otras veces, sin embargo, experimentamos respuestas tan claras y poderosas que no podemos negar la intervención divina. ¿Qué hace que una oración sea poderosa y efectiva? Existe un secreto, un principio divino que pueda transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra relación con Dios. La respuesta es un rotundo sí, y ese secreto está oculto en las páginas de la Biblia, esperando ser descubierto por aquellos que buscan con sinceridad. Imagina por un momento que tus oraciones no fueran simplemente palabras al aire, sino llaves que abren puertas celestiales. ¿Y si te dijera que, al entender este principio, podrías ver respuestas a tus oraciones que nunca antes habías experimentado? Hoy en este estudio descubriremos juntos el poder de la fe y cómo las oraciones que cambian vidas no son un privilegio de unos pocos, sino un regalo disponible para todos los que creen. La Biblia nos dice en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». Este versículo es una promesa poderosa, pero también plantea una pregunta crucial. ¿Qué significa realmente creer? ¿Cómo podemos orar con una fe que mueva montañas? Para entender esto, debemos profundizar en lo que la fe realmente es. La fe no es simplemente un sentimiento o una esperanza vaga. La fe es una certeza, una convicción profunda de que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. En Hebreos 11:1, la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe va más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Es una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Pero, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de fe? La respuesta está en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que para tener una fe poderosa, debemos sumergirnos en las Escrituras. Cuanto más conocemos a Dios a través de su palabra, más crece nuestra confianza en Él. No se trata de repetir palabras vacías, sino de orar con un corazón lleno de la verdad de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Ahora, veamos algunos ejemplos bíblicos que ilustran el poder de la fe en la oración. Uno de los relatos más impactantes es el de la mujer con flujo de sangre, que encontramos en Marcos 5:25-34. Esta mujer había sufrido durante 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada había funcionado. Sin embargo, cuando escuchó acerca de Jesús, algo se encendió en su corazón. Ella creyó que, con solo tocar el borde de su manto, sería sanada. Su fe no era pasiva, era activa y llena de expectativa, y cuando tocó a Jesús, inmediatamente fue sanada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Este milagro no ocurrió porque Jesús decidió actuar en ese momento, sino porque la fe de la mujer activó el poder de Dios. Otro ejemplo poderoso es el del centurión romano, en Mateo 8:5-13. Este hombre, un oficial militar, se acercó a Jesús y le pidió que sanara a su siervo. Cuando Jesús ofreció ir a su casa, el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo será sanado». El centurión entendía la autoridad y el poder de la palabra de Jesús.
Su fe no dependía de ver algo físico. Creía que la palabra de Jesús era suficiente. Y efectivamente, su siervo fue sanado en ese mismo instante. Jesús quedó asombrado por la fe del centurión y dijo: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Estas historias nos muestran que la fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino creer que Él lo hará. Es una confianza activa que se aferra a las promesas de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contrario. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos orar con una fe que mueva montañas? El primer paso es alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. 1 Juan 5, 14, 15. Nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Esto significa que, para orar con fe, debemos conocer la voluntad de Dios. Y la única manera de conocer su voluntad es a través de su palabra. Cuando oramos de acuerdo con lo que Dios ha revelado en las Escrituras, podemos estar seguros de que Él nos escucha y responderá. El segundo paso es orar con persistencia. En Lucas 18, 1, 8. Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que no dejaba de pedir justicia a un juez injusto. Aunque el juez no la escuchaba al principio, finalmente cedió debido a su persistencia. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos. La persistencia en la oración no es para convencer a Dios, sino para fortalecer nuestra fe y demostrar nuestra dependencia de Él. El tercer paso es orar con acción de gracias. Filipenses 4:6 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias». Cuando damos gracias a Dios antes de ver la respuesta, estamos demostrando nuestra fe en su bondad y fidelidad. La acción de gracias es una expresión de confianza en que Dios ya está obrando, incluso si no vemos los resultados inmediatos. Finalmente, debemos estar dispuestos a actuar en fe. La fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago 2:17. Esto no significa que nuestras obras ganen el favor de Dios, sino que la verdadera fe siempre se manifiesta en acciones. Si oramos por un trabajo, debemos enviar currículos y prepararnos para las entrevistas. Si oramos por sanidad, debemos cuidar nuestro cuerpo y buscar el tratamiento adecuado. La fe no es pasiva, es activa y expectante. Ahora, quiero invitarte a aplicar estos principios en tu vida. Comienza por estudiar la palabra de Dios y meditar en sus promesas. Luego, ora con fe, sabiendo que Dios escucha y responde. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera. Y sobre todo, mantén tu corazón lleno de acción de gracias, confiando en que Dios está obrando en tu vida. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Comenta la frase «Paz en Cristo» en este video. Este simple acto no solo es una declaración de tu fe, sino también una forma de unirte a una comunidad de creyentes que buscan respuestas y consuelo en la palabra de Dios. Además, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Tu suscripción y tu like ayudan a que este mensaje llegue a más personas necesitadas. Recuerda, el simple hecho de estar aquí, buscando respuestas, ya es una señal de que Dios está trabajando en tu vida. Hoy, Él quiere hablarte directamente a través de su palabra. Así que prepárate,
porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. El estudio está a punto de comenzar. ¿Estás listo? Vamos allá. La fe de Abraham, creer lo imposible. La historia de Abraham es uno de los relatos más inspiradores y transformadores de la Biblia. Su vida es un testimonio vivo de lo que significa caminar en fe, especialmente cuando las circunstancias parecen imposibles. Escena Génesis 15 siguiente. Dios hace una promesa asombrosa a Abraham. Le dice que tendrá un hijo, a pesar de que él y su esposa, Sara, eran de edad avanzada y nunca habían podido concebir. Lo que hace que esta promesa sea aún más notable es que Abraham no solo creyó en ella, sino que su fe fue contada como justicia. Este acto de fe no solo cambió la vida de Abraham, sino que también se convirtió en un modelo para todos los creyentes que vendrían después de él. ¿Pero qué hizo que la fe de Abraham fuera tan especial? ¿Cómo podemos aplicar este mismo principio a nuestras oraciones y circunstancias actuales? La clave se encuentra en Romanos 4, 18, 21, donde el apóstol Pablo describe la fe de Abraham como una fe que esperó contra toda esperanza. Y Abraham no se enfocó en las circunstancias imposibles que lo rodeaban, su edad avanzada, el cuerpo estéril de Sara o la lógica humana que decía que era demasiado tarde para tener un hijo. En lugar de eso, Abraham se enfocó en la promesa de Dios. Su fe no estaba basada en lo que podía ver o entender, sino en la fidelidad de aquel que había hecho la promesa. Aquí hay una lección crucial para nosotros. La fe que cambia vidas no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la palabra de Dios. Muchas veces, cuando oramos, nos dejamos llevar por nuestras emociones o por lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Nos desanimamos cuando las circunstancias parecen abrumadoras o cuando las respuestas no llegan de inmediato. Pero la fe verdadera va más allá de lo visible. Es una certeza interior de que Dios cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando todo parezca estar en nuestra contra. La fe de Abraham nos enseña que, cuando confiamos en las promesas de Dios, no hay límite para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Imagina por un momento que estás orando por algo que parece imposible, un ser querido que necesita sanidad, una situación financiera desesperada o una relación rota que parece irreparable. ¿Cómo puedes orar con la fe de Abraham? El primer paso es buscar una promesa de Dios en su palabra que se aplique a tu situación. Por ejemplo, si estás orando por sanidad, puedes aferrarte a Isaías 53:5, donde dice, «Por sus llagas fuimos nosotros curados». Si estás orando por provisión, puedes recordar Filipenses 4:19, que dice, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Una vez que encuentres esa promesa, debes decidir creer en ella, sin importar cuán imposible parezca la situación. Pero la fe de Abraham no se detuvo en la creencia, también fue una fe activa. Abraham actuó en obediencia a Dios, incluso cuando no entendía completamente el plan divino. Por ejemplo, cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría, Abraham obedeció sin vacilar. Génesis 12, 1, 4. Más tarde, cuando Dios le prometió un hijo, Abraham creyó, a pesar de que él y Sara eran demasiado mayores para tener hijos. Y cuando finalmente nació Isaac, Abraham demostró su fe una vez más al estar dispuesto a sacrificarlo, confiando en que Dios proveería. Génesis 22. En cada uno de estos momentos, Abraham no solo creyó en las promesas de Dios, sino que también actuó en consecuencia. De la misma manera, nuestras oraciones deben ir acompañadas de acciones que reflejen nuestra fe.
Si estás orando por un trabajo, por ejemplo, no te quedes sentado esperando que el trabajo llegue mágicamente. Envía tu currículum, prepárate para las entrevistas y confía en que Dios abrirá las puertas correctas en el momento correcto. Si estás orando por sanidad, busca el tratamiento médico adecuado y cuida tu cuerpo, confiando en que Dios está obrando en tu proceso de recuperación. La fe no es pasiva, es activa y expectante. La fe de Abraham también nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. Abraham no recibió la promesa de un hijo de inmediato. De hecho, pasaron años antes de que Isaac naciera. Durante ese tiempo, Abraham enfrentó pruebas y desafíos que podrían haberlo hecho dudar. Pero él no se rindió. Siguió creyendo en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Esto nos recuerda que, a veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, pero si perseveramos en la fe, confiando en que Dios es fiel, veremos el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Otro aspecto crucial de la fe de Abraham es que estaba basada en una relación personal con Dios. Abraham no solo creía en un Dios distante y abstracto, creía en un Dios que se revelaba a sí mismo y que caminaba con él en cada paso del camino. Esta relación íntima con Dios es lo que le permitió a Abraham confiar en sus promesas, incluso cuando no entendía completamente lo que estaba sucediendo. De la misma manera, nuestra fe debe estar arraigada en una relación personal con Dios. Cuanto más lo conocemos a través de su palabra y la oración, más crece nuestra confianza en Él. Hoy, Dios te está llamando a creer lo imposible, a orar con una fe que no duda y a actuar en obediencia a sus promesas. La fe de Abraham nos muestra que, cuando confiamos en Dios, no hay límite para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. No importa cuán imposible parezca tu situación, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder no tiene límites. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Qué promesa de Dios estás creyendo en este momento? Tal vez estás esperando un milagro en tu salud, en tus finanzas o en tus relaciones. O quizás estás orando por un sueño que parece imposible de alcanzar. Sea lo que sea, recuerda la fe de Abraham. Recuerda que Dios es fiel y que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. 2 Corintios 1:20. No te desanimes por lo que ves con tus ojos naturales. En lugar de eso, enfócate en la palabra de Dios y en su fidelidad. Finalmente, quiero animarte a actuar en fe. No te quedes paralizado por el miedo o la duda. Da el primer paso, por pequeño que sea, y confía en que Dios te guiará. La fe de Abraham nos enseña que las oraciones que cambian vidas no son solo palabras, sino una combinación de confianza en Dios, obediencia a su palabra y acciones que reflejan esa fe. Hoy, Dios te está llamando a creer lo imposible, a orar con una fe inquebrantable y a ver su poder manifestarse en tu vida. Así que, ¿estás listo para creer lo imposible? ¿Estás listo para caminar en la fe de Abraham? Recuerda, no estás solo en este viaje. Dios está contigo en cada paso del camino, y Él nunca te dejará ni te abandonará. Confía en sus promesas, actúa en fe y prepárate para ver milagros en tu vida. La fe de Abraham no es solo una historia del pasado, es un modelo para todos, los que creen en el Dios de lo imposible. Y ese Dios es tu Dios hoy. El clamor de Ana, cuando la oración nace del alma. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos una de las historias más conmovedoras y profundas de la Biblia, la historia de Ana. Esta mujer,
cuya vida estaba marcada por la esterilidad y el dolor emocional, se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo una oración sincera y llena de fe puede conmover el corazón de Dios y transformar vidas de maneras inimaginables. La oración de Ana no fue una simple petición, fue un clamor que surgió desde lo más profundo de su alma, un derramamiento de su corazón ante el Señor. Su historia nos enseña lecciones valiosas sobre la fe, la persistencia y la entrega total a la voluntad de Dios. Ana era una de las dos esposas de Elcana, un hombre piadoso que vivía en Ramá. Aunque Elcana amaba a Ana, su otra esposa, Penina, la provocaba constantemente debido a su esterilidad. En aquella época, la incapacidad de tener hijos era vista como una maldición o una señal de desfavor divino, lo que hacía que el dolor de Ana fuera aún más intenso. Cada año, cuando la familia subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, Penina aprovechaba para humillar a Ana, exacerbando su angustia. A pesar de esto, Ana no se dejó vencer por la amargura o el resentimiento. En lugar de eso, llevó su dolor directamente al Señor. El momento crucial en la vida de Ana ocurrió durante una de estas visitas a Silo. Después de comer y beber, Ana se levantó y se dirigió al tabernáculo para orar. La Biblia describe su oración como un clamor desesperado y lleno de emoción. En 1 Samuel 1:15, Ana le dice al sacerdote Elí: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Estas palabras revelan la profundidad de su angustia y la sinceridad de su oración. Ana no estaba simplemente repitiendo palabras vacías. Estaba entregando su dolor, sus sueños y su esperanza a Dios. La oración de Ana nos enseña, en primer lugar, que Dios escucha las oraciones que nacen del corazón. Muchas veces, nuestras oraciones se vuelven mecánicas o repetitivas. Decimos las mismas palabras una y otra vez, sin realmente conectarnos con Dios. Pero la fe que cambia vidas requiere una conexión auténtica con el Señor. Ana no se preocupó por lo que los demás pensarían de ella. Lloró, se postró y entregó su dolor a Dios sin reservas. Su oración fue un diálogo íntimo y honesto con el Creador, y eso es precisamente lo que conmovió el corazón de Dios. En segundo lugar, la historia de Ana nos muestra la importancia de la persistencia en la oración. A pesar de que su situación parecía no tener solución, ella no dejó de orar. Su fe no se debilitó con el tiempo. Al contrario, se fortaleció en su clamor constante. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no es un intento de manipular a Dios para que haga lo que queremos, sino una demostración de nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en su tiempo perfecto. Ana no solo oró con persistencia, sino que también lo hizo con un corazón lleno de fe. Ella creyó que Dios podía hacer lo imposible, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Su fe no se basaba en lo que veía o sentía, sino en la certeza de que Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Esta fe activa es lo que la distinguió y lo que finalmente llevó a la respuesta a su oración. Finalmente, la historia de Ana nos enseña que las oraciones que cambian vidas están acompañadas de una entrega total a la voluntad de Dios. Cuando Ana oró, hizo un voto al Señor. Si Él le daba un hijo, ella lo dedicaría a su servicio. Este voto no fue una condición para que Dios actuara, sino una expresión de su gratitud y compromiso con Él. Ana entendía que todo lo que tenemos viene de Dios y que lo mejor que podemos hacer es devolverle lo que Él nos ha dado. Su actitud
de entrega y sacrificio, es un ejemplo para todos nosotros. La respuesta a la oración de Ana no se hizo esperar. Después de su clamor, el sacerdote Elí le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Ana creyó en estas palabras y regresó a su casa con paz en su corazón. Poco después, concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa escuchado por Dios. Este nombre fue un recordatorio constante de que Dios había escuchado su oración y había respondido a su clamor. Pero la historia de Ana no termina aquí. Cumpliendo su voto, cuando Samuel fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo y lo entregó al servicio de Dios. Este acto de obediencia y entrega no solo demostró su gratitud, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes de la nación, un hombre que escuchó la voz de Dios y guió a su pueblo con sabiduría y fidelidad. La historia de Ana es un recordatorio poderoso de que Dios escucha cada una de nuestras oraciones, especialmente aquellas que nacen del alma. No importa cuán grande sea nuestro dolor o cuán imposible parezca nuestra situación, Dios está listo para escucharnos y responder. Como Ana, podemos acudir a Él con un corazón sincero, confiando en que Él conoce nuestras necesidades y tiene el poder para obrar en nuestras vidas. Hoy, tal vez tú estés enfrentando una situación que parece no tener salida. Tal vez has orado una y otra vez, pero aún no ves la respuesta. La historia de Ana te recuerda que Dios escucha cada una de tus lágrimas, cada uno de tus clamores. No te rindas, clama a Él con toda tu alma, confía en su tiempo perfecto y entrega tu situación a su voluntad. Como Ana, puedes experimentar el poder de una oración que cambia vidas. Además, la historia de Ana nos desafía a examinar nuestras propias oraciones. ¿Estamos orando con sinceridad y fe o simplemente repitiendo palabras vacías? ¿Estamos dispuestos a persistir en la oración, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato? ¿Estamos listos para entregar nuestras vidas y nuestras peticiones a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros? La oración de Ana nos muestra que cuando clamamos a Dios con un corazón sincero y lleno de fe, Él no solo escucha, sino que también actúa. Su historia es un testimonio del poder transformador de la oración y un recordatorio de que, no importa cuán oscura parezca nuestra situación, Dios está listo para obrar milagros en nuestras vidas. Así que, como Ana, acerquémonos a Dios con confianza, derramemos nuestro corazón ante Él y esperemos con fe la respuesta que Él tiene preparada para nosotros. Daniel en el foso de los leones. Oración que desafía el miedo. La historia de Daniel en el foso de los leones, registrada en Daniel 6, es uno de los relatos más dramáticos y emocionantes de la Biblia. Este pasaje no solo nos muestra el poder de la fe y la oración, sino que también nos enseña cómo mantener nuestra integridad y confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida. Daniel, un hombre fiel a Dios, se encontró en una situación donde su vida estaba en peligro simplemente por mantener su compromiso con la oración. Su historia es un testimonio impresionante de cómo la fe inquebrantable y la oración constante pueden sostenernos frente a las adversidades más grandes. Para entender la profundidad de esta historia, es importante conocer el contexto en el que se desarrolla. Daniel era un judío exiliado en Babilonia, pero debido a su sabiduría, integridad y fidelidad, había ascendido a una posición de gran influencia en el gobierno del rey Darío. Sin embargo, su éxito y su lealtad a Dios
despertaron la envidia y el resentimiento de otros funcionarios del reino. Estos hombres, buscando una manera de deshacerse de Daniel, conspiraron para usar su fe en su contra. Sabían que Daniel era un hombre de oración, y aprovecharon esa característica para tenderle una trampa. Los conspiradores convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía adorar a cualquier dios u hombre, excepto al rey durante 30 días. Cualquiera que desobedeciera esta orden sería arrojado al foso de los leones. El rey, sin darse cuenta de las intenciones maliciosas detrás de este decreto, lo firmó, convirtiéndolo en una ley irrevocable según las costumbres de la época. Para Daniel, esto representaba un dilema: obedecer al rey y renunciar a su fe, o mantenerse fiel a Dios y arriesgar su vida. A pesar de la gravedad de la situación, Daniel no permitió que el miedo lo paralizara. En lugar de esconderse o renunciar a su fe, continuó orando 3 veces al día, como era su costumbre. La Biblia dice en Daniel 6:10: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Este versículo es clave para entender la actitud de Daniel. Él no solo oró en secreto, sino que lo hizo con las ventanas abiertas, mostrando que su fe no era algo que pudiera ser escondido o negociado. ¿Qué hace que la oración de Daniel sea un ejemplo tan poderoso para nosotros hoy? En primer lugar, Daniel demostró una fe inquebrantable. Él sabía que orar podía costarle la vida, pero su confianza en Dios era más fuerte que su miedo al peligro. Esto nos enseña que la fe que cambia vidas no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está en control. Daniel no se dejó intimidar por la amenaza de los leones porque sabía que su Dios era más grande que cualquier peligro. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en lo que creía acerca del carácter y el poder de Dios. En segundo lugar, la oración de Daniel fue una expresión de su identidad y compromiso con Dios. Él no oró solo para pedir ayuda, oró para mantener su relación con el Señor. Esto nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino una forma de conectarnos con el Creador del universo. Para Daniel, la oración era un acto de adoración, un momento para dar gracias y alabar a Dios, independientemente de las circunstancias. Esta actitud nos desafía a examinar nuestras propias oraciones. ¿Estamos orando solo para pedir o estamos usando la oración como una forma de acercarnos a Dios y fortalecer nuestra relación con Él? Finalmente, la historia de Daniel nos muestra que la oración puede ser un acto de resistencia espiritual. En un mundo que a menudo nos presiona a conformarnos o a abandonar nuestros valores, la oración es una forma de declarar que nuestra lealtad es para Dios primero. Daniel no solo oró, lo hizo con las ventanas abiertas, sin esconderse, mostrando que su fe no era algo privado, sino un testimonio público de su confianza en Dios. En un contexto donde la adoración a Dios estaba prohibida, Daniel se mantuvo firme en su compromiso, demostrando que su fe no podía ser silenciada por ningún decreto humano. El resultado de la fidelidad de Daniel fue milagroso. Cuando fue arrojado al foso de los leones, el rey Darío, angustiado por lo que había hecho, pasó la noche en vela, esperando ansiosamente el amanecer. Al día siguiente, el rey corrió al foso y llamó a Daniel, preguntándole si su Dios lo había protegido. La respuesta de Daniel fue contundente. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Daniel 6:21-22. No.
Dios había cerrado la boca de los leones, protegiendo a Daniel de manera sobrenatural. Este milagro no solo salvó la vida de Daniel, sino que también tuvo un impacto profundo en el rey Darío y en todo el reino. El rey emitió un nuevo decreto, ordenando que todos en su reino temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y eterno. La fidelidad de Daniel no solo lo sostuvo en medio de la prueba, sino que también llevó a otros a reconocer la grandeza de Dios. Hoy tal vez te encuentres en tu propio foso de leones, una situación que te genera miedo, ansiedad o incertidumbre. Puede ser una crisis familiar, un desafío en el trabajo, una enfermedad o cualquier circunstancia que parezca abrumadora. La historia de Daniel te invita a orar con valentía, a mantener tu fe incluso cuando todo parece estar en tu contra. Recuerda que el mismo Dios que cerró la boca de los leones para proteger a Daniel es el mismo Dios que está contigo hoy. Tu oración puede ser el puente entre el miedo y el milagro. Además, la historia de Daniel nos desafía a vivir nuestra fe de manera pública y auténtica. En un mundo que a menudo nos presiona a conformarnos, somos llamados a ser testigos de la fidelidad de Dios, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. Como Daniel, podemos elegir mantener nuestras ventanas abiertas, mostrando al mundo que nuestra confianza está puesta en el Dios vivo, que tiene el poder para salvarnos y sostenernos. En conclusión, la historia de Daniel en el foso de los leones es un recordatorio poderoso de que la oración y la fe pueden sostenernos en los momentos más difíciles. Daniel nos enseña que, cuando confiamos en Dios y mantenemos nuestra relación con Él a través de la oración, no hay situación que sea demasiado grande para su poder. Así que, cualquiera que sea tu foso de leones, hoy, clama a Dios con valentía, mantén tu fe inquebrantable y confía en que Él está contigo, listo para obrar a tu favor. Como Daniel, puedes experimentar el poder de una oración que desafía el miedo y abre las puertas a los milagros. Anderson's La oración de Jabes, pedir lo imposible con fe. En medio de una larga lista de genealogías en 1 Crónicas 4, encontramos una oración breve pero profundamente significativa que cambió el curso de la vida de un hombre llamado Jabes. Aunque su historia ocupa solo 2 versículos, 1 Crónicas 4, 9, 10, su impacto es inmenso y su legado perdura como un ejemplo poderoso de cómo una oración audaz y llena de fe puede mover la mano de Dios. Jabes oró: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe». Y la Biblia nos dice que Dios le concedió lo que pidió. Esta oración, aparentemente simple, contiene principios profundos que pueden transformar nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios. ¿Qué hace que la oración de Jabes sea tan especial? ¿Por qué esta breve petición ha resonado a lo largo de los siglos y sigue inspirando a creyentes hoy? Para responder a estas preguntas, debemos profundizar en el contexto de la vida de Jabes, en el contenido de su oración y en los principios espirituales que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Odas el contexto de Jabes, un comienzo difícil. El nombre Jabes significa dolor o aflicción, y su madre le puso este nombre porque lo dio a luz con mucho sufrimiento. Crónicas 4:9. En la cultura hebrea, los nombres tenían un significado profundo y a menudo reflejaban el carácter o el destino de una persona. El nombre de Jabes parecía marcar su vida con una sombra de tristeza y dificultad. Sin embargo, a pesar de este comienzo difícil, Jabes no permitió que su nombre ni sus circunstancias definieran su futuro. En lugar de resignarse a una vida de dolor,
decidió clamar a Dios y pedirle que cambiara su historia. Este detalle es crucial porque nos muestra que, sin importar cómo hayamos comenzado o qué etiquetas hayan sido puestas sobre nosotros, tenemos la oportunidad de acudir a Dios y pedirle que transforme nuestra vida. Jabes no se conformó con lo que tenía. Creyó que Dios podía hacer algo más grande con su vida, y esa fe lo llevó a orar con audacia. La oración de Jabes, audaz, específica y dependiente de Dios. La oración de Jabes se destaca por su audacia, su especificidad y su dependencia total de Dios. Veamos cada uno de estos aspectos con más detalle. 1. Una oración audaz. Jabes no tuvo miedo de pedirle a Dios algo grande. Él no se conformó con una vida mediocre o limitada por sus circunstancias. En lugar de eso, pidió bendición, expansión y protección. Su oración refleja una fe que no tiene miedo de soñar en grande y pedirle a Dios lo imposible. Esto nos enseña que la fe que cambia vidas no se contenta con lo ordinario, busca lo extraordinario. Jabes entendía que Dios es un Dios de abundancia y que Él desea bendecir a sus hijos de maneras que superan todo lo que podemos imaginar. Efesios 3:20. Hoy muchas veces nuestras oraciones son tímidas o limitadas por nuestros miedos y dudas. Nos conformamos con pedir lo mínimo, en lugar de creer que Dios puede hacer algo grande en nuestras vidas. La oración de Jabes nos desafía a ser audaces en nuestra fe, a pedirle a Dios que expanda nuestros límites y nos lleve a lugares que nunca imaginamos. 2. Una oración específica. La oración de Jabes no fue vaga ni genérica. Él pidió 4 cosas específicas: bendición, expansión de su territorio, la presencia de Dios y protección contra el mal. Cada una de estas peticiones refleja una necesidad profunda y un deseo sincero de ver la mano de Dios en su vida. Bendición. Jabes pidió que Dios lo bendijera. Esto no se refiere solo a lo material, sino a una vida llena del favor y la gracia de Dios. Expansión de su territorio. Jabes pidió que Dios ensanchara sus límites. Esto puede interpretarse como un deseo de crecimiento en todas las áreas de su vida: espiritual, emocional, relacional y material. La mano de Dios. Jabes entendía que, sin la presencia y la guía divina, cualquier éxito o bendición sería vacío. Él quería que Dios estuviera con él en todo lo que hiciera. Protección contra el mal. Jabes reconoció que el mal es una realidad en el mundo y pidió que Dios lo librara de todo daño. Esta especificidad en la oración es algo que muchos de nosotros podemos aprender. Muchas veces, nuestras oraciones son demasiado generales. Dios, bendíceme. Oh Dios, ayúdame. Pero la fe verdadera nos lleva a ser específicos en lo que pedimos, sabiendo que Dios escucha cada detalle de nuestras peticiones. 3. Una oración dependiente de Dios. Aunque Jabes pidió bendición y expansión, también reconoció que todo dependía de la mano de Dios. Él no buscaba éxito o prosperidad por su propia fuerza. Quería que Dios estuviera con él en cada paso del camino. Esto nos recuerda que nuestras oraciones no deben centrarse solo en lo material, sino también en lo espiritual. La presencia de Dios es el mayor regalo que podemos recibir, y sin ella, cualquier otra bendición pierde su valor. El resultado de la oración de Jabes. La Biblia nos dice que Dios concedió a Jabes lo que pidió. 1 Crónicas 4:10. Este versículo es una prueba poderosa de que Dios escucha y responde las oraciones que nacen de un corazón sincero y lleno de fe. Jabes no solo recibió bendición y expansión,
sino que también experimentó la presencia y la protección de Dios en su vida. Su historia es un testimonio de que, cuando oramos con fe y dependencia de Dios, Él puede transformar nuestras circunstancias y llevarnos a un lugar de abundancia y propósito. Aplicando la oración de Jabes a nuestra vida. Hoy, tal vez, te sientas limitado por tus circunstancias, tus miedos o tus fracasos pasados. La oración de Jabes te invita a pedirle a Dios que expanda tus límites, que te bendiga abundantemente y que ponga su mano sobre ti. No tengas miedo de pedir lo imposible, porque con Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Aquí hay algunos pasos prácticos para aplicar los principios de la oración de Jabes a tu vida. 1. Sé audaz en tus peticiones. No limites a Dios con tus oraciones. Pídele que haga cosas grandes en tu vida, cosas que solo Él puede hacer. 2. Sé específico. Identifica las áreas de tu vida donde necesitas la intervención de Dios y ora con claridad y detalle. 3. Depende totalmente de Dios. Reconoce que sin la presencia y la guía de Dios, cualquier éxito o bendición será incompleto. Pídele que Él esté contigo en todo lo que hagas. 4. Confía en la fidelidad de Dios. Recuerda que Dios es fiel y que Él desea bendecirte. Confía en que Él escucha tus oraciones y que responderá en su tiempo perfecto. La oración de Jabes es un recordatorio poderoso de que cuando nos acercamos a Dios con fe y audacia, Él puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Así que, como Jabes, clama a Dios con valentía, pídele que expanda tus límites y confía en que Él te llevará a un lugar de bendición y propósito. Con Dios no hay límites para lo que Él puede hacer. Elías en el Monte Carmelo. La oración que hizo descender fuego del cielo. En 1 Reyes 18, encontramos una de las historias más dramáticas y poderosas de la Biblia: la confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este relato no solo muestra el poder de Dios, sino también el poder de una oración llena de fe. La historia de Elías en el Monte Carmelo es un testimonio impresionante de cómo la fe, la obediencia y la oración pueden mover la mano de Dios de maneras sobrenaturales. A través de esta narrativa, aprendemos lecciones profundas sobre la importancia de confiar en el carácter de Dios, alinear nuestras oraciones con su voluntad y mantener una fe inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Briso, el contexto de la confrontación. Para entender la magnitud de lo que sucedió en el Monte Carmelo, es importante conocer el contexto histórico y espiritual en el que se desarrolló esta historia. Elías vivió en un tiempo de gran apostasía en Israel. El rey Acab y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a adorar a Baal, un dios falso, y habían perseguido a los profetas del Señor. En medio de esta decadencia espiritual, Elías surgió como un profeta valiente, enviado por Dios para confrontar la idolatría y llamar al pueblo de Israel de vuelta al verdadero Dios. Dios había enviado una sequía sobre la tierra como juicio por la idolatría de Israel, y Elías anunció que no llovería hasta que él lo dijera. Prina, Reyes 17:1. Después de 3 años y medio de sequía, Dios le dijo a Elías que se presentara ante Acab y que preparara una confrontación en el Monte Carmelo. Este enfrentamiento no sería solo entre Elías y los profetas de Baal, sino entre el Dios vivo y los ídolos que el pueblo había elegido seguir.
El desafío en el Monte Carmelo. Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo espiritual. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no encendería fuego. En lugar de eso, invocarían a su respectivo Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio. El Dios que respondiera sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron el desafío y comenzaron a clamar a su Dios, bailando y gritando alrededor del altar. Sin embargo, no hubo respuesta. A pesar de sus esfuerzos frenéticos, incluso llegando a lastimarse a sí mismos, Baal permaneció en silencio. Llegó el turno de Elías. Él no solo preparó el altar, sino que lo hizo de una manera que dejaba en claro que no habría trucos ni engaños. Tomó 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, y construyó un altar. Luego colocó el sacrificio sobre el altar y ordenó que se vertiera agua sobre él, no una, sino 3 veces, hasta que el agua llenó la zanja alrededor del altar. Este acto era una demostración de fe. Elías estaba asegurándose de que nadie pudiera atribuir el fuego a causas naturales. Todo dependía de la intervención divina. La oración de Elías, en 1 Reyes 18, 36, 37. La oración de Elías fue breve pero poderosa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta oración es un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios en fe y obediencia. 1. Basada en la identidad y el carácter de Dios, Elías no oró a un Dios desconocido o distante. Él invocó al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, recordando las promesas y la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben estar fundamentadas en quién es Dios, fiel, poderoso, misericordioso y soberano. Cuando oramos, no estamos hablando con un ser abstracto, sino con el Creador del universo que ha demostrado su poder y amor una y otra vez. 2. Un acto de obediencia. Elías no estaba actuando por su propia cuenta. Él hizo, claro que todo lo que estaba haciendo era por mandato de Dios. Esto nos enseña que la fe que cambia vidas está alineada con la voluntad de Dios. Cuando oramos de acuerdo con su voluntad, podemos estar seguros de que Él responderá. La obediencia es un componente clave de la fe, y Elías es un ejemplo perfecto de cómo seguir a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Bradley Teachers 3. Una fe que no duda. Aunque la situación parecía imposible, Elías confió en que Dios actuaría. No había ninguna posibilidad humana de que el sacrificio se encendiera después de haber sido empapado con agua. Pero Elías sabía que, con Dios, nada es imposible. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en la certeza de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Brimmerson, el fuego que descendió del cielo. La respuesta de Dios fue inmediata y espectacular. El fuego descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también el altar de piedras, el agua y la tierra alrededor. Este milagro fue una demostración incontestable del poder de Dios y una reprensión directa a la idolatría de Israel. El pueblo, al ver esto, cayó postrado y declaró: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. Elías había logrado su objetivo. El corazón del pueblo se volvió de nuevo hacia el Señor. Aplicando la historia de Elías a nuestra vida. Hoy, tal vez te enfrentes a una situación que parece imposible. Tal vez
sientas que estás solo, como Elías, luchando contra fuerzas que parecen abrumadoras. La historia de Elías en el Monte Carmelo te recuerda que cuando oras con fe y obedeces a Dios, Él puede hacer descender fuego del cielo en tu vida. Aquí hay algunas lecciones prácticas que podemos aplicar. 1. Confía en el carácter de Dios. Cuando ores, recuerda quién es Dios. Él es fiel, poderoso y misericordioso. Basa tus oraciones en su carácter y en sus promesas. 2. Ora, de acuerdo con la voluntad de Dios. Asegúrate de que tus oraciones estén alineadas con lo que Dios quiere para tu vida. La obediencia es clave para ver respuestas a nuestras oraciones. 3. Mantén una fe inquebrantable. No permitas que las circunstancias te hagan dudar. Confía en que Dios puede hacer lo imposible, incluso cuando todo parezca estar en tu contra. 4. Sé audaz en tu fe. No temas orar con audacia, pidiendo a Dios que actúe de maneras sobrenaturales. El mismo Dios que respondió a Elías está listo para responder a ti. La historia de Elías en el Monte Carmelo es un recordatorio poderoso de que cuando confiamos en Dios y oramos con fe, Él puede hacer descender fuego del cielo en nuestras vidas. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, Dios es más grande. Así que, como Elías, prepárate para orar con audacia, confiar en el poder de Dios y ver su mano obrando en tu vida. Getsemaní, la oración que transformó la historia. Uno de los momentos más conmovedores y profundos de la Biblia es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, registrada en Mateo 26, 36, 46. Este pasaje nos lleva al corazón mismo de la humanidad y la divinidad de Jesús, revelando su agonía, su vulnerabilidad y, sobre todo, su perfecta sumisión a la voluntad de Dios. En este momento crucial, Jesús enfrentó la realidad de lo que estaba por venir, su sacrificio en la cruz. A través de su oración, no solo nos muestra cómo enfrentar nuestros propios momentos de angustia, sino que también nos enseña lecciones profundas sobre la fe, la honestidad y la rendición a la voluntad de Dios. El contexto de Getsemaní. Para entender la profundidad de la oración de Jesús en Getsemaní, es esencial conocer el contexto en el que tuvo lugar. Jesús había compartido la última cena con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena como un recordatorio de su sacrificio inminente. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar donde solía orar. Sin embargo, esta noche era diferente. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar la traición, el juicio injusto, la tortura y, finalmente, la crucifixión. La carga del pecado de la humanidad estaba a punto de ser colocada sobre sus hombros, y la magnitud de este sacrificio lo llevó a una profunda agonía. La agonía de Jesús. La Biblia describe la angustia de Jesús en Getsemaní con palabras fuertes. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 36, 38. Estas palabras revelan la profundidad del dolor emocional y espiritual que Jesús estaba experimentando. Él, que era completamente Dios, también era completamente humano, y en ese momento su humanidad se manifestó en toda su fragilidad. Jesús no ocultó su angustia. Él les dijo a sus discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Esta expresión nos muestra que Jesús estaba experimentando un nivel de sufrimiento que pocos podemos comprender.
La copa que él mencionó en su oración no era solo el sufrimiento físico de la crucifixión, sino también la carga espiritual de cargar con el pecado de la humanidad y la separación temporal del Padre. La oración de Jesús. En medio de esta agonía, Jesús se apartó para orar. Su oración en Getsemaní es una de las más poderosas y reveladoras de toda la Biblia. En Mateo 26:39 leemos: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras encapsulan la esencia de la fe verdadera, una fe que se rinde completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad implica sufrimiento. 1. La humanidad de Jesús. La oración de Jesús en Getsemaní nos muestra su humanidad en toda su plenitud. Él no era un ser distante o indiferente al dolor. Él experimentó miedo, angustia y tristeza. Al pedir que la copa fuera apartada de él, Jesús expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento. Esto nos enseña que no hay nada malo en expresar nuestras emociones y nuestros temores ante Dios. De hecho, Jesús nos invita a ser honestos con Él, a llevar nuestras cargas y nuestras luchas a sus pies. 2. La sumisión a la voluntad de Dios. Aunque Jesús expresó su deseo de evitar el sufrimiento, también demostró una sumisión total a la voluntad de Dios. Él no insistió en su propio deseo, sino que dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la oración de Jesús. La fe verdadera no siempre significa obtener lo que queremos, sino confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo entendemos. Jesús sabía que la cruz era necesaria para la redención de la humanidad. Él entendía que a través de su sacrificio el pecado sería vencido y la relación entre Dios y la humanidad sería restaurada. Aunque el camino era doloroso, Jesús eligió obedecer al Padre, mostrando un amor incomparable por nosotros. 3. La persistencia en la oración. Jesús no oró solo una vez en Getsemaní. La Biblia nos dice que Él oró 3 veces, repitiendo las mismas palabras. Mateo 26:44. Esta persistencia en la oración nos muestra la importancia de perseverar en nuestra comunicación con Dios, especialmente en momentos de angustia. Jesús no se rindió después de la primera oración. Él continuó clamando al Padre, buscando fuerza y consuelo en medio de su dolor. Las lecciones de Getsemaní para nosotros hoy. La oración de Jesús en Getsemaní no es solo un relato histórico, es un modelo para nuestra propia vida de oración. Aquí hay algunas lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. 1. La honestidad en la oración. Jesús no ocultó sus emociones ni sus temores ante el Padre. Él fue completamente honesto acerca de su angustia y su deseo de evitar el sufrimiento. Esto nos enseña que podemos acudir a Dios con toda nuestra carga, sabiendo que Él nos entiende y nos recibe con amor. No tenemos que fingir que todo está bien cuando no lo está. Podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras preguntas. 2. La rendición a la voluntad de Dios. La oración de Jesús nos muestra que la fe verdadera se rinde a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos. A menudo, queremos que Dios actúe de acuerdo con nuestros deseos, pero la fe, que cambia vidas, está dispuesta a decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Esto no es fácil, pero es esencial para una relación profunda con Dios. 3. La persistencia en la oración. Jesús oró 3 veces en Getsemaní, mostrando una persistencia que reflejaba su total dependencia del Padre.
Esto nos recuerda que la oración no es un evento único, sino un diálogo continuo con Dios. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, debemos perseverar en la oración, confiando en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Conclusión. Hoy, tal vez estés enfrentando tu propio Getsemaní, una situación que te causa dolor, confusión o temor. La oración de Jesús en Getsemaní te invita a acudir a Dios con honestidad, a expresar tus luchas y a confiar en que, aunque no entiendas el porqué, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. La fe que cambia vidas no siempre evita el sufrimiento, pero siempre confía en la bondad y la sabiduría de Dios. Jesús, en su agonía, nos mostró el camino hacia una fe auténtica y transformadora. Él nos enseñó que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo y fuerza en la presencia de Dios. Así que, como Jesús, acerquémonos al Padre con un corazón honesto, dispuestos a rendirnos a su voluntad y a perseverar en la oración. En Getsemaní, Jesús transformó la historia con su oración, y hoy, Él puede transformar nuestras vidas de la misma manera. Hechos 4. La oración que sacudió los cimientos. En Hechos 4, 23, 31, encontramos uno de los relatos más inspiradores y transformadores de la Biblia, la oración colectiva de la iglesia primitiva que sacudió los cimientos de su realidad y desató el poder de Dios de maneras sobrenaturales. Este pasaje no solo nos muestra el poder de la oración unida, sino que también nos enseña cómo la fe audaz y centrada en la misión de Dios puede cambiar circunstancias imposibles. La iglesia primitiva se enfrentaba a una gran oposición, después de que Pedro y Juan fueran liberados de la prisión por predicar el nombre de Jesús. En lugar de ceder al miedo o la desesperación, los creyentes se reunieron para orar juntos, y su oración marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. El contexto de la oración. Para entender la profundidad de esta oración, es importante conocer el contexto en el que se desarrolló. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio con boldad, y el Espíritu Santo obraba poderosamente a través de ellos. En Hechos 13, Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en el nombre de Jesús, lo que atrajo la atención de las autoridades religiosas. Los líderes judíos, incómodos con la creciente influencia de los discípulos, arrestaron a Pedro y Juan y los llevaron ante el concilio para interrogarlos. A pesar de las amenazas y la oposición, Pedro y Juan se mantuvieron firmes en su fe. Cuando se les ordenó que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4, 19, 20. Finalmente, los líderes religiosos los liberaron, pero con la advertencia de que no continuaran proclamando el nombre de Jesús. La respuesta de la iglesia. Oración colectiva. En lugar de ceder al miedo o la intimidación, Pedro y Juan se reunieron con los demás creyentes para compartir lo que había sucedido. La respuesta de la iglesia no fue de desánimo ni de queja, sino de oración. Los creyentes entendieron que, en medio de la oposición, su mayor arma no era la fuerza humana, sino la oración llena de fe. Se unieron para clamar a Dios, y su oración es un modelo poderoso para nosotros hoy. Entre Hechos 4, 24, 30, leemos la oración que los creyentes elevaron juntos, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: «Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en Mindamasim ellos hay,
que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué hace que esta oración sea tan poderosa? La oración de la iglesia primitiva en Hechos 4 es un ejemplo extraordinario de cómo la oración colectiva, llena de fe, puede mover montañas. Aquí hay tres aspectos clave que hacen que esta oración sea tan poderosa. 1. Centrada en la misión de Dios. Lo primero que llama la atención de esta oración es que no fue una petición egoísta o centrada en sí mismos. Los creyentes no pidieron que la persecución cesara o que fueran liberados de las dificultades. En lugar de eso, oraron por bondad, para continuar proclamando el Evangelio y por señales y prodigios que confirmaran el mensaje de Jesús. Esto nos enseña que la fe que cambia vidas no se enfoca en nuestras necesidades o comodidades, sino en el propósito de Dios para el mundo. La iglesia primitiva entendía que su misión era llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones, y su oración reflejaba ese compromiso. Hoy, muchas veces, nuestras oraciones se centran en nuestras propias necesidades, pero la oración de Hechos 4 nos desafía a elevar nuestra mirada y a orar por el avance del reino de Dios. Burkras 2. Unidad en la oración. Otro aspecto poderoso de esta oración es que fue un acto de unidad. La iglesia primitiva no oró de manera individualista, sino como un cuerpo unido. La Biblia dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Hechos 4:24. Esta unidad no era superficial. Era una unidad basada en la fe común en Jesús y en el compromiso compartido de cumplir su misión. Jesús mismo enfatizó la importancia de la unidad en la oración cuando dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cuando los creyentes se unen en oración, hay un poder especial que se desata. La oración colectiva no solo fortalece a la iglesia, sino que también abre las puertas para que Dios actúe de maneras sobrenaturales. 3. Fe audaz y expectante. Finalmente, la oración de la iglesia primitiva fue una expresión de fe audaz y expectante. Los creyentes no oraron con timidez o duda, sino con la certeza de que Dios podía hacer lo imposible. Pidieron bondad para predicar el Evangelio y que Dios extendiera su mano para hacer señales y prodigios. Esta fe audaz no estaba basada en sus propias fuerzas, sino en el poder del nombre de Jesús. La fe que cambia vidas no duda ni se limita por las circunstancias. Cree que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. La iglesia primitiva oró con esta clase de fe, y Dios respondió de manera poderosa. La respuesta de Dios. Después de que los creyentes oraron, la Biblia dice que el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Esta respuesta no fue una coincidencia, fue el resultado directo de su oración llena de fe. Dios no solo les dio la bondad que pidieron, sino que también confirmó su presencia y poder de maneras tangibles. El temblor del lugar donde estaban
Congregados fue una señal física de que Dios estaba actuando. Era un recordatorio de que, cuando los creyentes se unen en oración, los cimientos de las circunstancias imposibles pueden ser sacudidos. Además, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les dio la fuerza y la valentía para continuar proclamando el Evangelio a pesar de la oposición. Aplicando la oración de Hechos 4 a nuestra vida. Hoy, tal vez te sientas abrumado por las circunstancias que enfrentas, ya sea en tu vida personal, tu familia o tu comunidad. La oración de la iglesia primitiva en Hechos 4 te invita a unirte con otros creyentes, a orar con bondad y a confiar en que Dios puede sacudir los cimientos de cualquier situación. Aquí hay algunas lecciones prácticas que podemos aplicar. 1. Enfócate en la misión de Dios. Cuando ores, no te limites a tus propias necesidades. Pídele a Dios bondad para cumplir su propósito en tu vida y en el mundo. 2. Busca la unidad en la oración. No ores solo. Únete con otros creyentes para clamar a Dios juntos. Hay un poder especial cuando la iglesia se une en oración. 3. Ora con fe audaz. No permitas que las circunstancias limiten tu fe. Cree que Dios puede hacer lo imposible y ora con expectativa. 4. Confía en la respuesta de Dios. Cuando ores, espera que Dios actúe. Él puede sacudir los cimientos de cualquier situación y llenarte de su espíritu para cumplir su voluntad. Conclusión. La oración de la iglesia primitiva en Hechos 4 es un recordatorio poderoso de que la fe colectiva no solo cambia vidas, sino que también transforma comunidades y naciones. Cuando los creyentes se unen en oración, centrados en la misión de Dios y llenos de fe audaz, no hay límite para lo que Él puede hacer. Así que, como la iglesia primitiva, acerquémonos a Dios con bondad, unámonos en oración y confiemos en que Él puede sacudir los cimientos de cualquier situación. La fe colectiva es una fuerza poderosa y a través de ella podemos ver el poder de Dios manifestarse de maneras sobrenaturales. Efesios 3. La oración que abre los ojos del corazón. En Efesios 3, 14, 21, el apóstol Pablo nos deja una de las oraciones más profundas y reveladoras de la Biblia. Esta oración no solo es un modelo de intercesión, sino también una ventana a la plenitud del poder de Dios que está disponible para todos los creyentes. A través de estas palabras, Pablo nos invita a experimentar una fe que va más allá de lo superficial, una fe que nos sumerge en las dimensiones infinitas del amor de Dios y nos conecta con su poder ilimitado. Esta oración no es solo para los efesios de aquel tiempo, es para todos los que buscan una relación más profunda con Dios y desean ver su gloria manifestarse en sus vidas. El contexto de la oración de Pablo. Para entender la profundidad de esta oración, es importante conocer el contexto en el que Pablo la escribió. La carta a los Efesios fue escrita mientras Pablo estaba en prisión, pero a pesar de sus circunstancias, su enfoque no estaba en sus propias dificultades, sino en la revelación del misterio de Cristo y la unidad de la Iglesia. En los capítulos anteriores, Pablo habla sobre el plan eterno de Dios de unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo a través de Jesucristo. Este misterio, que había estado oculto por generaciones, ahora había sido revelado, y Pablo quería que los efesios comprendieran la grandeza de este plan y su lugar en él. En Efesios 3, 14, 21,
Pablo eleva una oración que refleja su profundo deseo de que los creyentes no solo conozcan intelectualmente estas verdades, sino que las experimenten en lo más íntimo de su ser. Esta oración es un llamado a una fe que transforma, una fe que abre los ojos del corazón para ver y comprender la inmensidad del amor de Dios. La estructura de la oración. La oración de Pablo en Efesios 3 puede dividirse en tres partes, principales, cada una de las cuales revela un aspecto crucial de la fe que cambia vidas. 1. La postración ante el Padre, versículo 14-15. Pablo comienza su oración postrándose ante el Padre, reconociendo que de él procede toda familia en los cielos y en la tierra. Esta postura de humildad y reverencia es esencial para una oración efectiva. Pablo reconoce la soberanía y la paternidad de Dios, recordándonos que toda bendición y toda relación provienen de Él. 2. La petición por fortaleza y revelación, versículos 16 y 19. Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos, con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, que Cristo more en sus corazones por la fe, y que puedan comprender las dimensiones infinitas del amor de Cristo. Esta parte de la oración es el corazón de la intercesión de Pablo y revela su deseo de que los creyentes experimenten una transformación interna profunda. 3. La doxología final, versículos 20-21. Pablo termina su oración con una declaración poderosa de alabanza, reconociendo que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Esta doxología no solo es una expresión de adoración, sino también una afirmación de la grandeza y la fidelidad de Dios. ¿Qué hace que esta oración sea tan transformadora? La oración de Pablo en Efesios 3 es transformadora porque va más allá de las necesidades superficiales y se enfoca en lo que realmente importa, una revelación profunda del amor y el poder de Dios. Aquí hay tres aspectos clave que hacen que esta oración sea tan poderosa. 1. Enfocada en la transformación interna. Pablo no ora por bendiciones materiales o circunstancias externas, sino por una transformación interna. Él pide que los efesios sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Efesios 3:16. Esta fortaleza no es física, sino espiritual. Es el poder de Dios obrando en lo más profundo de nuestro ser para transformarnos y capacitarnos para vivir una vida que glorifique a Dios. Además, Pablo ora para que Cristo mora en sus corazones por la fe. Efesios 3:17. Esto no es solo una referencia a la salvación, sino a una relación íntima y continua con Cristo. Pablo quiere que los efesios experimenten la presencia de Jesús en sus vidas de una manera tangible y transformadora. 2. Centrada en el amor de Cristo. Uno de los aspectos más profundos de esta oración es la petición de Pablo para que los efesios puedan comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Efesios 3:18. Este amor no es algo que se pueda entender completamente con la mente humana. Es un amor que supera todo conocimiento. Pablo quiere que los efesios no solo experimenten este amor, sino que lo comprendan en toda su plenitud. El amor de Cristo es la base de nuestra fe y la fuente de nuestra fortaleza. Cuando comprendemos la inmensidad de este amor, nuestras vidas son transformadas. Ya no vivimos por miedo o inseguridad, sino con la certeza de que somos amados incondicionalmente por Dios. 3. Una fe que supera lo imaginable. Pablo
termina su oración con una declaración poderosa: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21. Esta declaración nos recuerda que la fe que cambia vidas no se limita a lo que podemos pedir o imaginar. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pensamos, y su poder está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Aplicando la oración de Pablo a nuestra vida hoy, tal vez sientas que tus oraciones no han sido respondidas o que no estás experimentando la plenitud de Dios en tu vida. La oración de Pablo por los Efesios te invita a pedirle a Dios que te dé una revelación más profunda de su amor y poder. Aquí hay algunas maneras en que puedes aplicar esta oración a tu vida. 1. Busca una transformación interna. Pídele a Dios que te fortalezca en tu hombre interior por su Espíritu. No te conformes con una fe superficial. Busca una relación íntima y transformadora con Cristo. 2. Medita en el amor de Cristo. Tómate tiempo para reflexionar sobre las dimensiones infinitas del amor de Cristo. Pídele a Dios que te ayude a comprender este amor en toda su plenitud y a experimentarlo en tu vida diaria. 3. Confía en el poder de Dios. Recuerda que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que puedes pedir o imaginar. No limites a Dios con tus expectativas. Confía en que Él puede obrar de maneras sobrenaturales en tu vida. 4. Vive con gratitud y alabanza. Como Pablo, termina tus oraciones con alabanza y adoración. Reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios y dale gloria por todo lo que Él ha hecho y hará en tu vida. Conclusión. La oración de Pablo. En Efesios 3 es un llamado a una fe que transforma, una fe que abre los ojos del corazón para ver y comprender la inmensidad del amor de Dios. Esta oración nos invita a ir más allá de las necesidades superficiales y a buscar una revelación profunda del poder y el amor de Dios. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver cómo Dios obra en maneras que superan todo lo que podemos pedir o entender. Así que, como Pablo, acerquémonos a Dios con humildad y reverencia, pidamos una transformación interna profunda y confiemos en que Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos. La fe que cambia vidas no se limita a lo que vemos o entendemos. Se basa en la certeza de que Dios es fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Que esta oración sea un modelo para nuestra propia vida de oración y que nos lleve a experimentar la plenitud del amor y el poder de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este poderoso estudio bíblico, pero estoy seguro de que lo que has aprendido hoy no termina aquí. Hemos recorrido un camino lleno de enseñanzas profundas, historias inspiradoras y principios transformadores que pueden cambiar no solo tu forma de orar, sino también tu relación con Dios. A lo largo de este estudio, hemos explorado el poder de la fe a través de oraciones que cambiaron vidas, historias que desafiaron lo imposible y verdades bíblicas que nos invitan a confiar en el Dios que hace milagros. Hoy más que nunca tienes las herramientas para llevar tu vida de oración a un nivel completamente nuevo. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? ¿Qué hace que una oración sea poderosa y efectiva? A través de cada historia y cada ejemplo que hemos analizado, has descubierto que no se trata de las palabras que usamos, ni de la elocuencia con la que las decimos, sino de la fe que las sustenta. La fe
Es el ingrediente esencial que transforma una oración común en una oración que mueve montañas, que abre cielos y que cambia realidades. Hemos visto la fe de Abraham, quien creyó contra toda esperanza y vio el cumplimiento de las promesas de Dios. Recordamos el clamor de Ana, quien derramó su alma ante el Señor y recibió una respuesta milagrosa. Nos inspiramos en la valentía de Daniel, quien oró con las ventanas abiertas en medio de la adversidad y experimentó la protección divina. Aprendimos de la audacia de Jabez, quien pidió lo imposible y vio cómo Dios expandía sus límites. Nos maravillamos con el poder de Elías, cuya oración hizo descender fuego del cielo. Nos conmovimos con la sumisión de Jesús en Getsemaní, quien se rindió completamente a la voluntad del Padre. Nos unimos a la iglesia primitiva, cuya oración colectiva sacudió los cimientos de su realidad. Y profundizamos en la revelación de Pablo, quien nos mostró que el amor de Cristo es más grande de lo que podemos comprender. Cada una de estas historias nos ha enseñado que la oración es mucho más que un ritual o una lista de peticiones. Es un encuentro íntimo con el Dios del universo, un diálogo profundo entre el Creador y su creación. La oración es el puente que conecta nuestra debilidad con su poder, nuestra limitación con su infinitud, nuestra necesidad con su provisión. Pero ahora, quiero hacerte una pregunta personal. ¿Estás listo para aplicar lo que has aprendido? ¿Estás dispuesto a orar con una fe que mueva montañas, que desafíe lo imposible y que se rinda completamente a la voluntad de Dios? Hoy es el día para que tu vida de oración dé un giro radical. No se trata de repetir fórmulas mágicas o de seguir pasos religiosos. Se trata de acercarte a Dios con un corazón sincero, con una fe genuina y con la certeza de que Él escucha y responde. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy importante. Si este video ha tocado tu corazón, si crees que Dios te ha hablado a través de su palabra, comenta la frase: Mi fe mueve montañas. Esta no es solo una declaración, sino un compromiso contigo mismo y con Dios de que estás decidido a orar con una fe transformadora. Es una afirmación de que crees en el poder de Dios y que estás listo para ver su mano obrando en tu vida. Además, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Solo tienes que presionar el botón de suscribirse debajo del video. ¿Sabías que al suscribirte no solo estás apoyando este ministerio, sino que también estás asegurándote de recibir más contenido que puede transformar tu vida espiritual? Muchas personas usan estos videos como su iglesia en línea, especialmente aquellos que no tienen una congregación cerca. Tu suscripción y tu like ayudan a que este mensaje llegue a más personas necesitadas. Cada vez que compartes este contenido, estás sembrando semillas de fe en la vida de otros. Quiero que sepas algo. El simple hecho de haber llegado hasta el final de este video ya es una señal de que Dios está trabajando en tu vida. Él no te ha traído aquí por casualidad. Cada palabra que has escuchado, cada versículo que hemos explorado, ha sido preparado para ti en este momento. Dios quiere usarte como un instrumento de su poder, y tu fe puede ser el canal para milagros que cambiarán no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. Antes de irte, quiero dejarte con una promesa que está en Efesios 3:20. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta promesa es para ti hoy. No limites a Dios con tu incredulidad. No reduzcas sus posibilidades a lo que tus ojos pueden ver o tu mente puede entender. Él es el Dios de lo imposible, el que hace milagros, el que abre caminos donde no los hay, el que transforma lo que parece irremediable. Ora con fe,
Cree en sus promesas. Prepárate para ver su mano poderosa obrando en tu vida. No importa cuál sea tu situación actual. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, Dios está contigo. Él es fiel y su poder no tiene límites. No cierres este video todavía. Permanece unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Él ha estado contigo durante todo este tiempo y quiere seguir hablándote. Tómate este momento para conectarte con Él, para derramar tu corazón, para expresar tu gratitud y para renovar tu fe. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Gracias por permitirme compartir contigo estas enseñanzas que han sido un regalo para mi vida y que espero que también lo sean para la tuya. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, te guarde y fortalezca tu fe. Que tu vida de oración sea un testimonio del poder de Dios. Mi fe mueve montañas. ¿Estás listo para declararlo? Comenta esta frase y comprométete a vivir una vida de oración llena de fe y poder. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Amén.